Hola a todos. Un día más estamos aquí con el Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui. Vamos a hacer otra perla de Zunzu, que la verdad es que creo que por lo que vi, por los resultados de las estadísticas que YouTube me da, pues pude comprobar de que os gustó. Entonces, pues aquí estoy haciendo otras perlas de Zunzu, que ya os dije que tenía unas cuantas guardadas, por lo tanto, aquí tenéis una segunda entrega. Yo creo que me da para una tercera entrega. Para cuatro entregas no creo que me dé. Yo diría que para una tercera sí. Entonces vamos a disfrutar de esta segunda entrega. Espero que la disfrutéis igual que habéis disfrutado la primera. Y bien, ahora la mecánica es la de siempre. Los que ya estáis suscritos desde hace tiempo conmigo y ya me escucháis desde hace tiempo, pues ya sabéis cómo es un poquito esas secciones que hago. Ahora dejaré correr la voz de Juan Miguel, del maestro, y cuando él diga lo que tenga que decir, pues yo después apuntillaré y analizaré un poco lo que dice. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final del audio vídeo y del programa de hoy. Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Una vez dicho esto, y bien, nos escuchamos ahora dentro de nada. Venga, hasta ahora. Fuera de eso, y tal vez también lo han notado, yo trato de ser muy respetuoso con toda la gente que se suma y opina. Hasta los que me mientan la madre, les digo de muy buena onda y en buena lid y sin mentarles la madre, que muchas gracias y demás, ¿no? Eh, pero ¿saben qué pasa? Que una parte de mí ya se cansó de ser amable con todo el mundo. En fin, hay veces que hay que contestar. Pero bueno, entonces, vamos a hablar de dos cosas el día de hoy. Yo le di un título muy bonito y muy romántico, que es un título de un libro que estoy escribiendo, Un sueño llamado Hispanidad. Hay un sueño muy fallido y muy torcido llamado Hispanidad, y quiero hablarles de la hermosísima hispanidad que podemos ser si dejamos de tener odio por nosotros mismos. ¿Cómo que odio por nosotros mismos? Ahorita les hablo de la forma en la que nos han enseñado a odiarnos a nosotros mismos. Destruir el pasado y destruir la historia y torcerla y manosearla, que es siempre un acto de poder, que se hace desde el poder. Falsificar la historia solo sirve para manipular la mente de las personas, para manipular el corazón de las personas, para llenarte la mente de odio. Para eso se trata falsificar la historia. Me preguntan aquí en el chat si es cierto que Colón era tratante de personas. Absolutamente cierto. Porque Colón es un desgraciado esclavista, por supuesto que lo es. Es un asesino, sí, sí lo es. Va de nuevo, no estaríamos aquí si él no hubiera tenido la aventura que tuvo. Bueno, Fátima, soy así de intenso siempre. Dice que estoy muy intenso hoy, créeme, siempre. Bueno, entonces vamos a hablar de ese sueño llamado hispanidad y vamos a hablar de Cristóbal Colón. Vamos a hablar de Cristóbal Colón porque efectivamente ya no tenemos su estatua y sin embargo nada ha cambiado. Ese es el problema de estas ridiculeces de querer cambiar el pasado, derribar estatuas, pretender que los acontecimientos no fueron como fueron, cambiarle el nombre a las calles, cambiarle el nombre a las plazas, cambiarle el nombre a las estaciones del metro. ¿Qué cambia en el país? Nada. La estación ya no se llama Zócalo, ya se llama Tenochtitlan. ¿Algún indio de este país mejoró su condición de vida porque le hayan cambiado el nombre a la estación del metro? Nadie. Los indígenas que viven mal hoy en día y que viven mal por culpa del México de hoy, de los gobiernos de hoy, de los ciudadanos de hoy, y no por culpa del rey de España o de Hernán Cortés, los indígenas de México que viven mal por culpa de los mexicanos, que no por culpa de los españoles, siguen igual de jodidos con todo y que ya cayó la estatua de Cristóbal Colón. Vamos a cambiarle el nombre a todas las calles que se llamen Gustavo Díaz Ordaz, pero siguió habiendo un movimiento del 68 y siguió habiendo una respuesta atroz del Estado contra ese movimiento. Y sin embargo, si le quitamos el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, Aparte del hecho de que en esta conversación
como habéis podido notar, como es una conferencia sobre la hispanidad, como bien dice el título del audio vídeo de hoy, habla concretamente de México, porque además es mexicano y vive en México y enseña en México. Entonces, claro, evidentemente el hombre habla de algo pues muy hispano, muy mexicano, ¿no? Pero se podría trasladar perfectamente a nuestra querida España y más concretamente a nuestra querida Cataluña y tal vez, y creo que también es exportable al País Vasco y a Galicia probablemente, ¿no? Evidentemente, cambiar el nombre a las cosas, como aquí en Cataluña, que donde no se ha guardado ni una sola palabra en castellano ni en español en la calle, en ningún sitio público queda nada escrito en castellano, prohíben escribir en castellano incluso en las tiendas particulares de una persona privada, o sea, te prohíben poner, no sé, carnicería Pepito, no, tienes que poner carnicería en catalán y si quieres puedes guardarlo de Pepito. Entonces, claro, cuando entramos en esas locuras, además de que no sirve absolutamente para nada, porque es decir, si aquí, por ejemplo, si lo traslado aquí en Cataluña, si alguien quiere seguir viviendo en español en Cataluña y haciendo toda su vida en español y sentirse español, lo va a seguir haciendo. Es decir, cambiéis el nombre de las calles, ya podéis hacer lo que queráis, nunca podréis desvincular España de Cataluña, porque está vinculada desde hace siglos y además los habitantes de Cataluña en muchos de los casos vienen de España o directamente o indirectamente porque son hijos de españoles. Es decir, y además el catalán es español. O sea, es decir, el catalán, a pesar de sus peculiaridades, que las hay y no las niego, no deja de ser un español, es peninsular, es ibérico. Por lo tanto, digamos que todos esos esfuerzos, aparte, son totalmente vanos, estúpidos y tienen un punto fascistas en el caso de Cataluña. En el caso de México, evidentemente, es otra historia, es totalmente distinto el contexto, pero sí que es verdad que el fondo de la cuestión, la esencia de la cuestión es trasladable, ¿no? Ahora que, bien, y lo que dice es totalmente cierto. Evidentemente, los indios mexicanos, o sea, los indios, los habitantes originales de México, ¿no? Los aztecas, los descendientes de todas las digamos, naciones, imperios, o llamarlo como queráis, que había ahí, aztecas, ¿no? Etcétera. Pues pues evidentemente, aparte que no les haces ningún bien, no les arreglas absolutamente nada, ¿no? O sea, cambiar el nombre de la estación del metro, como bien dice Juan Miguel, no les va a quitar el hambre, ni les va a quitar que sean digamos, pues los más pobres de México, ¿no? Por lo tanto, una inutilidad. Venga, vamos a seguir con el tema. Porque le cambiamos el nombre a las cosas, porque cambiamos la historia, porque somos estúpida y políticamente correctos, porque hoy en día, para ser políticamente correctos hay que ser idiotas. Hay que renunciar al sentido común, hay que cambiarle el nombre a las cosas. Ya no le digas negro al negro, no le digas gordo al gordo, para los que me están diciendo gordo en los chats, desgracia. No le digas gordo al gordo, no le digas negro al negro, no le digas blanco al blanco, no le digas viejo al viejo, no le digas ciego al ciego, no le digas sordo al sordo. Inventa palabras nuevas para todo. ¿Y qué va a cambiar? Nada. Destruye el idioma. Ya no uses la O y la A, usa la E. Sigue habiendo la misma cantidad de feminicidios hoy que ayer, aunque hayamos cambiado la letra. Sigue habiendo hombres machistas, aunque digas mexicanos y mexicanas. Sigue habiendo mujeres machistas que educan en su familia a hombres machistas, aunque ya seamos amigues en lugar de amigos y amigas. ¿Qué cambia? Nada, absolutamente nada. Ese es el engaño de transformar la historia, de falsificar la historia, de cambiarla, de destruir las cosas, de pretender que el pasado no fue como fue. Lo único que vamos a lograr es que con el tiempo tú no entiendas absolutamente. Esta me gusta especialmente, ¿no? Me gusta especialmente porque realmente describe muy bien lo estúpido que puedes llegar a ser el políticamente correcto, ¿no? Y ese revisionismo constante que abandera, desgraciadamente, más que nada, es esos que se dicen de izquierda actualmente. Y realmente desde el mayo del 68 parisino, pues todavía con más fuerza, ¿no? Esa manía con quererlo revisarlo todo, rebautizarlo todo. Y se creen que así son muy listos y se puede reconstruir la historia y se puede borrar lo que se hizo mal, llamándolo de otra manera, etc, etc, rebautizando con nombres nuevos las cosas, etcétera, etcétera. En definitiva, intentando moldear la realidad con ideas abstractas, lo cual nunca ha funcionado y siempre ha creado monstruos, ¿no? Como el nazismo, el comunismo, etcétera, ¿no?
Por lo tanto, digamos que realmente hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en ese aspecto y realmente mentalizar ya a los jóvenes y a la gente y intentar, habrá que hacer básicamente que es una reeducación después de esos años de posmodernismo, de que la realidad es la que es y lo que sí se puede hacer es ser una persona honesta y ser una persona blanca y ser una persona con buena onda, con buena fe, y realmente si tú tienes buena onda, tienes buena fe y eres una persona blanca, no necesitas transformar la realidad con palabras y con palabrejas, sino actuando pues de buena fe. Si actúas de buena fe, actúas con buen corazón, normalmente no te va a hacer falta nunca reconstruir la realidad. Eso lo hace la gente justamente con un mal fondo, con mala leche, con mala fe, que realmente para maquillar esa mala leche, esa mala fe y realmente ese incluso totalitarismo que tienen y ese idealismo podrido de querer imponer sus ideas, cueste lo que cueste, pues necesitan maquillarlo con palabrejas y con intentar reconstruir la realidad, intentar construir la realidad a su imagen y semejanza, es decir, para perpetuarse en el poder por regla general al final. Por lo cual, digamos que muy mal camino es este, ¿no? Muy mal camino. Y una vez más, pues Zunzunegui lo explica perfectamente, ¿no? En esas frases, en esas pocas frases que os he dejado en el corte este, ¿no? Vamos a seguir con otro corte. Venga. Ahora, ojo, perdón, pero ¿ustedes creen que los aztecas no eran esclavistas? ¿Ustedes creen que los mexicas, pues, no eran esclavistas? Que los pueblos de aquí, a ver, hacían guerras, eran violentos, capturaban esclavos, hacían sacrificios humanos. Son seres humanos. Son tan violentos y tan salvajes como los europeos. Y claro, son seres humanos. Son tan cultos y refinados como los europeos. Ahí ya rozamos la genialidad ya directamente, ¿no? O sea, me parece genial esa frase, ¿no? Para definir bien y que la gente entienda bien que evidentemente en la España prehispánica, o sea, en la América prehispánica ya existían seres humanos, es decir, y por lo tanto al ser humanos, y eso es el mejor halago que se le puede hacer y el mejor respeto que se le puede tener a esta gente, es bautizarlos como humanos, es decir, como humanos, por lo tanto, con todos los defectos de los seres humanos. Es decir, eso de intentar demonizar al hombre blanco como el único capaz de maldad y el único capaz de exterminio y de tal y cual, y poner a los pobres aztecas porque perdieron como angelitos, que ellos no hubieran sido incapaces de hacer igual que los blancos, no, no, es que quitarlos de la cabeza. Si la historia hubiera sido por lo que sea al revés, y los aztecas hubieran invadido Europa cuando Europa estaba en la prehistoria, por decir algo, habrían impuesto con la misma crueldad o más quizás, a saber, con la misma barbaridad o más, pues todo su acervo cultural, pensando que el acervo cultural que tenían esa gente, fuera el que fuera, pues era pagano, era malo y había que quitarlo. O sea, es decir, o sea, eso es una cosa que está con el ser humano, viene con el pack del ser humano. Es decir, el ser humano cuando se encuentra con otro ser humano que técnicamente está inferior a él, pues se cree con la potestad de poderle enseñarle todo y de poder reestructurarlo, reculturizarlo, ¿no? De alguna forma. Y en aquellos tiempos donde el pan se llamaba pan y el vino vino, pues las cosas se hacían en plan bestia, en plan bruto y en plan real, digamos, ¿no? No había ni maquillajes ni se le daban vueltas a los temas, ¿no? Por lo tanto, todavía podía adoptar un aspecto todavía más cruel y radical del posmodernismo, ¿no? Por ejemplo, que intenta hacer también lo mismo, pero lo hace con tantas vueltas y tantas revueltas y tantos cuidados y tantos recuidados y tantos remilgos que al final pues se hace muchísimo menos cruento o por lo menos da la impresión de ser menos cruento. Lo que hace de hecho es perder a la gente al final ya con tantas vueltas que le dan. Pero sin embargo esta gente como iba de frente, iban de cara y hacían las cosas como se hacían en aquel entonces, pues sí, daba una imagen todavía más cruenta, ¿no? Pero es que me parece genial sobre todo dejar claro esto, ¿no? O sea, dejar claro que el ser humano, y yo creo que es el mayor halago y el mayor respeto que se le puede dar tanto al hombre africano, digamos, de antes de llegar a Europa a colonizar, y al hombre americano y al hombre asiático, incluso en algunos casos, o indonesio, o austral, mejor dicho, de Australia, exacto, estaba pensando más bien en Australia, oceánico, es darles el título de hombres con todo su esplendor y con todo su cara B, que es una cara horrible, ¿no? Y esto no es exclusivo del hombre blanco, o sea, ya lo tenían ellos, como seres humanos que eran, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el mayor honor y el mayor
el mayor homenaje que se le puede hacer a esta gente, ¿no? En vez de intentar ahora reconstruir una realidad que nunca pasó, dándoles un aspecto angelical que nunca tuvieron, etc, etc, ¿no? Por lo tanto, genial una vez más el Funfu y vamos a seguir con otro corte. Del que se sabe muy poco. Y cada vez tenemos, entre más sabemos que no sabemos nada de Cristóbal Colón. Antes se decía que había nacido en Génova. Ahora no tenemos ni idea de si era genovés. Hay muchas teorías de dónde pudo haber sido Cristóbal Colón. Las que yo considero más válidas como teorías, y es solo mi opinión, es la de que era genovés, que la doy por válida porque es la tradicional, ¿no? Y bueno, él decía en mucho tiempo que era genovés, pero Cristóbal Colón mentía todo el tiempo. La teoría de que era castellano, por ahí. La teoría de que era catalán, lo digo con todo respeto, me parece una gran invención de los catalanes como parte de estos movimientos de cambiar la historia para adaptarla a las necesidades políticas del presente. La teoría de que era vasco, me encantaría a mí, pero no la es. Y la teoría de que era portugués. Yo estoy con... bueno, y claro, la teoría de que era judío, aunque, ojo, esa teoría no contrapone a las otras, se encima en ellas, es decir, podría ser portugués y ser o no judío, podría ser español, castellano, genovés, lo que fuera, y ser o no ser judío. Yo creo que era portugués. Cristóbal Colón tiene muchísima correspondencia. Se escribe con los reyes católicos y, bueno, los diarios de a bordo de sus barcos y se conserva gran parte de esa información. Christian Duverger, que es experto en Cortés, también ha estudiado muchísimo a Colón y tiene una novela sobre los diarios de a bordo de Cristóbal Colón. Pero bueno, eh, los diarios de a bordo, las cartas que escribe a la reina de Castilla, es decir, a Isabel la Católica, le escribe en castellano. Pero le escribe en castellano porque, claro, él conoce el castellano, no es su lengua natal, conoce el castellano porque, a ver, Colón es navegante de toda su vida. Y los navegantes, sobre todo en aquella época, los navegantes hablan por lo menos 10 lenguas, hablan de todo, porque las tripulaciones están compuestas de absolutamente todo, ¿no? No existe ni el concepto nación ni nacionalismo como lo entendemos hoy. Ese discurso de odio no se inventaba todavía, ¿no? Le escribe en castellano a la reina de Castilla, pero le escribe mal. Queda muy claro que no es castellano. Y cuando Colón no sabe cómo expresarse o desconoce la palabra, escribe en portugués. Para mí eso es contundente de que el señor es portugués. Es decir, cuando no logra hacerse entender, recurre al portugués, a su lengua madre. No hay pierde en ese sentido. Yo creo que era portugués. Que tal vez era un judío converso, o un judío no converso en la época en la que están expulsando a los judíos primero de Castilla, luego más adelante de Portugal, escondido para que no lo expulsen, es muy probable, aunque no es comprobable, ¿no? Pero que era portugués me parece claro como pocas cosas. Ahora, ¿cuándo tuvo contacto Cristóbal Colón con Isabel la Católica? Para 1486, Cristóbal Colón ya está en la corte de Isabel de Castilla. Buen momento para un paréntesis para la pregunta que me hace Jesús Enrique, si es lo mismo español y castellano. No, y en España menos que en ningún otro sitio. Castilla es un reino medieval que junto con el reino medieval de Aragón y el reino medieval de Navarra, después de conquistar el reino musulmán de Granada, conforman la corona española, el reino de España, ¿sí? Entonces, España es el nombre del país unificado a partir del siglo XVI. Castilla es uno de los reinos que conforma España. Si hablamos de el gentilicio, solo es castellano el que es de la región de Castilla, aunque sea español, puede ser andalucía español, valenciano español, en fin. Si hablamos de la lengua de Castilla, que es uno de los temas de hoy, la hispanidad, la lengua de Castilla, ya que Castilla fue el reino que se impuso en la península ibérica y la monarquía que se impuso en la península ibérica, la lengua de Castilla se convirtió en la lengua predominante en la península ibérica. Desde entonces se hablaba y se siguió hablando el aragonés, el catalán, el asturleonés, el bable, el euskera, el gallego. Pero la lengua que se impone
por una cuestión política desde el siglo XV-XVI es la lengua de Castilla. Sobre todo porque Castilla fue creciendo políticamente a lo largo de siglos de reconquista contra los musulmanes, conquistando el sur de la península ibérica y se fue expandiendo la lengua de Castilla. En España a la lengua le llaman castellano. En América al castellano en general le llamamos español, porque acá tenemos la noción de España, ¿sí? Bueno, en fin, ya llegaremos, ahorita volveremos al tema de la lengua. Cristóbal Colón, entonces, nadie sabe cuándo nació de manera muy clara ni dónde. Lo que sí se sabe es que para 1486 ya estaba en la corte de Castilla, ya acompañaba a Isabel la Católica, porque ya le estaba vendiendo un proyecto muy extraño. Ahorita hablamos del proyecto que le trató de vender a la reina de Castilla, Cristóbal Colón. Pero desde 1486 está en la corte de Isabel. Sin embargo, desde 1474 navegaba para la corona portuguesa. Colón navegó 12 años más o menos para la corona portuguesa y fue un navegante súper experimentado. En ese tiempo navegó por el Atlántico Norte y por el Atlántico Sur. Otro paréntesis. Claudia Ríos, saludos. Qué gusto verte por aquí. Perdón, era importante e interesante. Navegó por el Atlántico Norte hasta Islandia, alrededor de las Islas Británicas, Islandia y quizás hasta Groenlandia. Navegó por el Atlántico Sur, por toda la costa africana, cerca del Cabo de Buena Esperanza. Navegó todo el Mediterráneo. Es decir, en realidad Cristóbal Colón tenía una experiencia como navegante fuera de serie y como cartógrafo, porque además hacía mapas. Y eso era de las cosas más importantes en ese momento de Cristóbal Colón. Y además de hacer mapas, cartografías, pues, sabía usar muy bien las herramientas de navegación de entonces. Entonces, tiene una experiencia bárbara Cristóbal Colón. Ha navegado por todo el Atlántico, norte y sur, y por todo el Mediterráneo. Hay un acontecimiento fundamental al que yo siempre me remito cuando hablamos de esta parte de la historia, y es 1453, cuando los turcos otomanos, guiados por su sultán Mehmed II, el Conquistador, tomaron Constantinopla. Con ello dejó de existir el Imperio Romano de Oriente y empezó a existir el Imperio Otomano. Pero esto es muy importante porque gran parte de la economía de aquella Europa del siglo XV dependía del comercio. Y el comercio era prácticamente el comercio con Asia, con las llamadas y las famosas rutas de la seda. Europa se volcaba comercialmente hacia las rutas de la seda, ¿sí? Entonces era un flujo impresionante de mercancías, de dinero, de riquezas que se movían por las rutas de la seda. Y los comerciantes de Castilla, de Aragón, de Portugal, de Génova y de Venecia navegaban por el Mediterráneo, Cristóbal Colón entre ellos, bueno, es cierto, no, Cristóbal Colón ya no, eh, hacia las rutas de la seda. Pero en 1453, cuando los turcos toman Constantinopla, le cierran las rutas comerciales a todos los europeos, excepto a sus socios venecianos. Es decir, de pronto, una vez que los turcos toman Constantinopla, Aragón y Portugal ya no pueden navegar hacia el Mediterráneo oriental y sin embargo buscan, para ellos es imperativo seguir llegando a Persia, a la India, a China, porque todo su comercio depende de eso, ¿sí? Entonces, estos europeos empiezan a buscar otras rutas. Y claro, para buscar otras rutas, lo que hacen es, los portugueses ya venían navegando hacia el sur de África, y los portugueses lo que harán será seguir explorando hacia el sur de África hasta que llegan a lo que hoy sería Sudáfrica, el Cabo de Buena Esperanza, y llegan al Océano Índico, y de ahí llegan a la India y a China. Es decir, en el Mediterráneo, los turcos les cierran las rutas de la seda a los europeos. En respuesta, los portugueses buscan otra ruta y le dan la vuelta al sur de África y llegan hasta China y hasta la India. Y entonces, ¿qué opciones le quedan a Castilla y a Aragón? No pueden navegar por el Mediterráneo en manos de los turcos, no pueden hacer la ruta africana en manos de los portugueses. Y es ahí cuando aparece Cristóbal Colón aparece Cristóbal Colón con la reina de Castilla
con un proyecto fascinante, ¿no? Decirle, yo sé cómo llegar a las Indias. La ruta que queda es seguir navegando por el Atlántico hacia Occidente, darle la vuelta al mundo y llegar a las Indias. Ese es el proyecto que aparentemente le está vendiendo Cristóbal Colón a la reina Isabel de Castilla. Sin embargo, lo que para mí es muy claro es que Cristóbal Colón siempre fue un espía portugués. Es decir, trabajó toda su vida para Portugal. Era portugués, era un espía portugués, trabajaba para Portugal, navegó 12 años al servicio de la corona portuguesa y cuando se acercó a la corona de Castilla a venderle un proyecto nuevo, era un espía de Portugal. Una de tantas teorías. Hoy no vamos a hablar de Cristóbal Colón, solamente dejar ese dato interesante. El tema es que Cristóbal Colón firmó un contrato entre particulares con la reina Isabel de Castilla, donde la reina ponía todo el dinero para financiar la expedición que le está proponiendo Cristóbal Colón. Que estoy convencido que Cristóbal Colón ya había llegado a América antes y simplemente ahora está buscando que la reina de Castilla de alguna forma legitime eso. En fin, el tema es un contrato entre particulares, las capitulaciones de Santa Fe, el contrato que firma Colón con Isabel de Castilla, donde la reina, además de que pone todo el dinero para la expedición, por adelantado ya está nombrando a Cristóbal Colón como gobernador de todo lo que descubra, y ahí queda claro que Colón sabe que no va a llegar a las Indias, sabe que va a otro sitio, pero bueno. Es decir, la reina de Castilla le da prácticamente propiedad privada a Cristóbal Colón de todo lo que descubra, lo nombra virrey, lo nombra gobernador, lo nombra almirante, tremendo. Cristóbal Colón sí es un maldito esclavista. Desde antes de lo de América, desde que trabajaba para Portugal. Bueno, ahí las teorías que él describe sobre Cristóbal Colón, pues me parecen, bueno, muy legítimas, ¿no? Él es historiador, por lo tanto tiene sus teorías, y me ha parecido interesante colgarlo porque creo que había oído de todo sobre Cristóbal Colón, la verdad, y lo de la teoría de que era portugués, pues no, la verdad es que es original para mí porque no la había oído de todo, incluso la teoría esa descabellada catalana y tal, y todo el tema ese que está muy bien. Se nota que el Funcionario está realmente conectado con el mundo y con España porque se sabe la nefasta historia, digamos, actual que tenemos, ¿no? Y se conoce la actualidad española, ¿no? Por lo que veo al dedillo, ¿no? Y bueno, la manipulación nacionalista catalana es brutal, ¿no? En la historia, e incluso hay un loco que es el Bilbao este, que teorizó eso, de que Colón era de un pueblo ajeno de Gerona que se llama Pal. Y claro, hizo el tema de Pal, de palo a la frontera, pues Pal, y bueno, en fin, hizo un batiburrillo ahí que todo el mundo académico se rió muchísimo de él, menos evidentemente el mundo nacionalista catalán, que no solamente le rió la gracia, sino que encima le dio como visos de que realmente podía ser verdad y ya la gente del pueblo que leyó todo esto, la gente normal, digamos, que fuera de la academia, incluso había algún nacionalista que se lo ha creído, ¿no? Por lo tanto, digamos, un despropósito total. Luego el tema del castellano está muy bien, su matiz también, una vez más se nota que conoce la historia local y al dedillo, no hay nada que añadir, muy bien también. Y luego lo que más me interesa a mí de todo este corte de voz es la teoría, bueno, que no es una teoría, que es un hecho que me encanta porque veo que poca gente, como dan tan poca historia de España, y en España menos, creo que se da más historia de España en Sudamérica probablemente que en España, pues hay mucha gente que se le escapa esto, ¿no? Se le escapa de que Cristóbal Colón y la reina de Isabel y toda esta empresa que hicieron, esa especie de aventura, que es la aventura además que Colón ya sabía dónde iba, porque la reina, digamos, le da ya plenos poderes de lo que pueda descubrir, ¿no? Por lo tanto, él sabía que iba a descubrir algo, que no iba a ir en una línea recta de mar hasta Asia, ¿no? Toda esta empresa de lanzarse de repente por una ruta occidental que nunca nadie había hecho así de forma tan descarada, digamos, eh, está claro que es culpa de que en 1453 pues, los turcos conquistan Constantinopla de forma definitiva e instauran ahí el Islam que llevaban con ellos y, y de alguna forma, pues claro, digamos, ahí empieza, digamos, claro, otro mundo, ¿no? Porque cortan la ruta de la seda, la cortan por la mitad, es decir, se erigen ellos en fronterizos ya. La ruta de la seda, que se le llama ruta de la seda, pero sabéis que por ahí viajaban especies, oro y muchísimas cosas, ¿no? Asia era riquísima, Asia era y es probablemente todavía hoy en día el continente más rico en recursos naturales y recursos, digamos,
de lujo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Otra cosa son los recursos estratégicos, que ahí es donde perdió la partida un poco justamente Asia, y luego tecnológicos, que perdió la partida al principio y ahora la está otra vez, se está poniendo al día, pero en los estratégicos, por ejemplo, no son tan fuertes, pero en el recursos de lujo, o recursos, digamos, alimenticios, etc., Asia es imbatible, ¿no? O sea, tiene de todo, absolutamente de todo, y ahí, y sobre todo las especies, ¿no? Las especies era el oro prácticamente de la Edad Media, ¿no? Por lo tanto, digamos que cuando se corta todo eso, porque claro, Europa sufre muchísimo, ¿no? Sobre todo la Europa mediterránea, por eso tenía tanta potencia Venecia, que era el primer puerto importante que recibía las mercancías de la ruta de la seda, y luego un poquito más lejos Barcelona, que era un poco el puerto de entrada pues para toda la península ibérica, y entonces, claro, evidentemente tenía una importancia secundaria, pero muy potente también. Dentro de la península, pues una importancia brutal. Y también para el sur de Francia, pues también tenía mucha importancia, ¿no? Para el primer sur de Francia, digamos, el pegado a la península, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuando se corta todo eso, es un drama, ¿no? Es un drama para Europa, es un drama para Venecia, es un drama bueno, para Occidente, ¿no? Para la Europa occidental. Por lo tanto, digamos, España, pues de alguna forma se lanza esa aventura con el Cristóbal Colón, que probablemente, yo me creo, eso sí que me lo creo, que tenía probablemente ya información de dónde iba más o menos, o ya había ido incluso, y por eso consiguió convencer probablemente a todo un reinado como Castilla, que era un reino potente, de invertir ahí pues prácticamente todos los ahorros a lo mejor que tenían para aquel año, el siguiente y el otro, en una aventura que en principio era una locura, ¿no? O podría parecer una locura, porque sabía que iba a encontrar algo más importante que una ruta alternativa, porque la ruta alternativa ya la controlaba Portugal, que era la del Cabo de Buena Esperanza, es decir, pasar por el sur de África y remontar poco a poco hacia Asia, y por lo tanto, digamos que a él le ofreció a la reina algo mejor todavía que encontrar una ruta alternativa por Occidente, que también tenía a lo mejor la esperanza de encontrarla. A lo mejor se pensaba que no estaba en Centroamérica. Puede ser que pensara que ahí había una ruta de agua que podía circunvalanciar, digamos, la Tierra sin tener que parar por un trozo de tierra o sin el obstáculo este de Centroamérica, ¿no? Eso ya no lo sabemos, no lo sé. Pero el caso es que él sabía perfectamente que podía encontrar algo más importante, que son tierras nuevas donde explorar, explotar. Y así fue, ¿no? De hecho, con especies nuevas, con todo nuevo, y realmente al final España se hizo más potente y la ruta de la seda se hizo prácticamente inútil, ¿no? Y de hecho, probablemente buena culpa de que cayera el Imperio Otomano y poco a poco cayera en el olvido Asia y que perdiera tanto pie Asia fue precisamente el descubrimiento de América, ¿no? Que volvió de repente a Occidente, como mucho más importante que Oriente, ¿no? Cuando siempre a lo largo de la historia hasta entonces había sido Oriente mucho más importante que Occidente, ¿no? De alguna forma o de otra. Por lo tanto, digamos que una descubierta capital, ¿no? Y realmente la apuesta le salió a la reina Isabel y al reino de Castilla y posteriormente el reino de España, le salió pues perfecto, ¿no? Le salió una jugada realmente impresionante, ¿no? Vamos a seguir con los cortes. Este me parecía fundamental porque si hablamos de la hispanidad y eso es un corte que era de la hispanidad, pues era inevitable que saliera Cristóbal Colón, que saliera esos primeros momentos de viaje, de conquista, ¿no? Venga, pues vamos a seguir con otro corte. Virgen de Guadalupe con el querubín, la media luna, el manto estrellado, los rayos de sol. Ojo, no la imagen que tenemos aquí, el ray, su imagen, no confundir. La Virgen de aquí está embarazada, la Virgen de aquí no ha dado a luz a su fruto sagrado. Se sabe que está embarazada, estrella, el símbolo es un listoncito negro, que es el símbolo de que está encinta, y el vientre ligeramente abultado. La Virgen aquí no ha dado a luz a su fruto sagrado. ¿Cuál es el fruto sagrado de la Virgen de Guadalupe mexicana? Nosotros, México, pero no ha dado a luz porque nada florece en el conflicto, nada florece en el conflicto y nosotros vivimos con una historia de conflicto, tomando nuestras dos hermosas y gloriosas raíces y echándolas a pelear en lugar de conjuntarlas en ese hermoso mestizo que somos. Hermoso mestizo que somos, que aún no logra nacer, porque sigues viendo al que se siente criollo y al que se siente indio, y al que aborrece al indio y al que odia al español. Nada puede surgir en el conflicto, y por eso nuestra madre tierra, nuestra Isis, nuestra Guadalupe, todavía no da a luz.
Que por cierto, en el libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, les cuento toda esta historia del culto guadalupano. Y, no quiero que parezca comercial, pero si ustedes toman mi trilogía de la independencia, El misterio del águila, su segunda parte, La diosa y la serpiente, aquí te cuento toda la historia del culto guadalupano con la relación al Apocalipsis que alguien comenta, la Virgen de Guadalupe que viene del Apocalipsis. En fin, hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, el tema es que llega Cortés, viene la conquista, se forma Nueva España. Y hay que decir una cosa, sí, de que llega Cortés en 1521 a los siguientes 100 años, para 1620 ha muerto el 95% de la población indígena original. De unos 20 millones de habitantes indígenas, para 1621 quedarán 700,000. No fueron masacrados por los españoles, murieron de viruela. Sin embargo, en ese tiempo casi no llegaron españoles. Para 1621 hay 700,000 indios y solo 100,000 españoles. Y cuando digo españoles no me refiero a los que nacieron en España, hablo de tal vez 5,000 españoles de España y todos los demás criollos, los españoles nacidos aquí. Y unos 200,000 mestizos, la mezcla del indio y el español. ¿Ok? Es decir, que para 1621 los indígenas son el 70% de la población, porque aunque murió el 95% de la población indígena, no llegó población española. Avancemos en el tiempo. 1810, cuando empieza el movimiento de Hidalgo. 1821, cuando se consuma la independencia con Iturbide. ¿Cuántos habitantes hay en Nueva España para 1821? Hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, casi 4 millones son indios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para 1821, para el momento de la independencia, el 60% de la población de Nueva España convirtiéndose en México es india. 60 a 70% de la población en 1821 es india. Más interesante aún, les digo una cosa, ese 70%, 60-70% de población india no hablan español, hablan sus lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque en el virreinato no se impuso el idioma. De hecho, en el virreinato se gestó un sistema muy interesante de gobierno que nunca te van a contar en la misa de 7 de México, porque aquí se trata de promover un discurso de odio en lugar de convocar a la unidad. Pero durante el virreinato, durante esos 300 años en los que se mezcla el hermoso mestizaje que somos, bueno, en esos 300 años se estableció un sistema, herencia de Hernán Cortés, que no quería que los castellanos se mezclaran demasiado. O sea, a ver, Hernán Cortés es un gran promotor del mestizaje, pero por otro lado no quiere que los españoles abusen de los indios. Y establece el sistema, se establece el sistema de República de Indios y República de Españoles. Es decir, pueblos donde viven indios y pueblos donde viven españoles. Casi no se mezclan a partir de 1556 que toma el trono Felipe II. Entonces hay pueblos de españoles donde solo viven españoles, donde no entran los indios y donde se rigen con el sistema del ayuntamiento, que es un sistema español. Pero hay pueblos de indios, ojo con esto, hay pueblos de indios donde no pueden entrar los españoles, donde los indios se gobiernan por sus usos y costumbres y hablan su lengua. Y me quedo con el discurso ese del mestizo, ¿no? O sea, me parece muy bueno que una persona mexicana como él, ¿no? Por fin reivindique el mestizaje, ¿no? Reivindique que realmente se dejaran de tonterías racistas y de clasificar ahí por tonos de piel, que ahí tienen una manía impresionante. Cada tono de piel tiene una consideración. Cuando más blanco, evidentemente, eres más guay, y cuando menos blanco, pues eres más indio y por lo tanto más despreciable, ¿no? Así es el racismo en Sudamérica en general, ¿no? Y él lo que reivindica es que justamente el nuevo fruto que creó ese cruce de esas dos civilizaciones es justamente el mestizo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un mexicano de hoy en día? Si quiere no renunciar a ninguna de las dos partes, ni a papá ni a mamá, ¿no? Y no quiere seguir peleándose consigo mismo y tener esos complejos terribles, pues un mestizo, ¿no? Un mestizo y con mucha honra, ¿no? Un gran mestizo, y eso es lo que realmente tendría que reivindicar cualquier sudamericano de hoy en día, ¿no?
y cuando más oscura sea su piel, pues con todavía con más orgullo, si cabe, ¿no? Por lo tanto, digamos, está muy bien que él lo reivindique de esa manera y que lo explique de esa manera, ¿no? Porque a ver si por fin, poco a poco, con trabajo, pues se puede, digamos, hacer que la gente deje de ser tan racista tontamente, ¿no? Y deje de ser tan estúpida, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y luego sí, cuando se mete también en la historia pura y dura y explica lo que explica está muy bien también, ¿no? Porque también esa imagen que se tiene de la leyenda negra, ¿no? Que ha transmitido que el español, el primer conquistador español es el que destroza, bueno, lo destroza un virus, eso sí, que traen el virus de los pobres sin querer y que esto diezma la población de una manera, la población local de una manera importante, sí, pero eso no es querido, eso no es buscado, eso es una cosa que sucedió. Luego está la imagen esa del conquistador que extermina y que arrodilla a los nativos y tal igual, que es falsa, realmente. Es vendida por los ingleses y por los enemigos de España de aquel entonces, pero se ha quedado, ¿no? Cuando ellos sí que lo practicaron en el norte de América, cuando conquistaban Apaches y etcétera, eso sí que lo conquistaban a sangre y fuego, ¿no? Y exterminaban aldeas enteras. El español no consta que haya hecho esto nunca en los primeros tiempos. Los que han hecho esto, y está muy bien que lo matice, y son los criollos o los mestizos que llegaron, que conquistaron el poder, es decir, esos blancos españoles, o de origen remota española, europea, en todo caso, cuando ya les entró el jacobinismo de crear esas nuevas naciones y de votar a los virreinatos españoles, ¿no? Ahí es cuando entró realmente una aplicación y trataron mucho más duramente a los nativos americanos, ¿no? Que hasta en aquel entonces habían conservado en muchas ocasiones, como les explicaba, hasta su propio idioma y había aldeas enteras que ni siquiera tenían contacto con el blanco europeo apenas y que hablaban todavía su idioma, hasta que entró el jacobinismo y entró la locura de querer, digamos, imponer a la fuerza y además arrodillar y exterminar en algunos casos aldeas rebeldes para, digamos, ya nacionalizar a los nativos, a la nueva nacionalidad mexicana, colombiana o la que fuera, ¿no? Ahí es cuando, o sea, los verdaderos culpables son ellos, los actuales habitantes, ¿no? No, que no se quieran sacudir las culpas como hace el actual presidente de México, culpando a los primeros conquistadores, a los primeros, que estos no tienen nada que ver con lo que ocurrió de 1800 y pico de años hasta ahora, hasta la actualidad, ¿no? Porque son los mestizos de alguna forma o los criollos los que realmente someten a la población nativa, ¿no? La someten de mala manera, digamos, ¿no? Y eso está muy bien también porque la gente conoce poco la historia, de verdad, se adentran poco y oyen los 4 clichés, ven las 4 películas de Hollywood que les pintan al conquistador como un salvaje y se quedan con esa idea y es una verdadera pena, ¿no? Y además España y los españoles no merecemos esa imagen ni tener esa imagen de nosotros mismos ni que nos la den, ¿no? Por ahí en el exterior. Y ahí Juan Miguel Zunzunegui, una vez más, Funzu, pues está genial, ¿no? Señalando todos esos matices, ¿no? Bueno, vamos a seguir. No va a cambiar. Tú lo puedes ver con otros ojos, tú lo puedes resignificar, tú lo puedes reinterpretar, tú lo puedes perdonar y tú lo puedes superar. Pero si yo decido que eso no ocurrió, no me voy a curar nunca. Si yo digo, como el divorcio de mis papás estuvo de la chingada, ya sé qué voy a hacer. Mis papás no se divorciaron. Vamos a borrar ese capítulo de mi historia. Mis papás no se divorciaron. Y voy a poner pegotes de mi mamá en fotos de mi papá y de mi papá en fotos de mi mamá y voy a decir, wow, fuimos felices por siempre, nunca se divorciaron, mi vida no fue una tragedia. Sin embargo, voy a estar igual de jodido, porque el acontecimiento sí pasó. Entonces, en lugar de pretender que no pasó lo que sí pasó, puedo volver a ver el pasado y resignificarlo, perdonarlo, trascenderlo, superarlo, integrarlo en mí porque es parte de todo lo que soy. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, la caída de Tenochtitlan, el encuentro con Moctezuma, con Cuitláhuac, con Cuauhtémoc, todo es parte de lo que somos. Solo hay que resignificarlo. ¿Y saben cómo resignificar nuestra historia? Volviendo a ver el pasado y unir nuestras raíces gloriosas. La forma de cambiar nuestro pasado es aceptar el hermoso mestizo que somos. Y ese hermoso mestizo habla español y otras lenguas indígenas y un español mezclado con las lenguas indias. La hispanidad es americana, la hispanidad es india, la hispanidad es mestiza.
550 millones de personas hablamos español en el mundo. Ojo con eso. En el mundo de hoy hay algo así como 6.000 idiomas distintos. 6.000 idiomas distintos. 7.300 millones de habitantes y 6.000 idiomas distintos. Hay idiomas compartidos por comunidades de 300 personas. Y hay idiomas compartidos por cientos de millones de personas. Existen las llamadas lenguas universales. La lengua más hablada, el chino mandarín. 800 millones de personas hablan chino mandarín porque no todos en China hablan esa lengua, pero es menos universal porque solo se habla en China. La siguiente lengua más hablada después del chino es el español, la lengua universal después del chino, con 550 millones de hispanohablantes que conformamos la hispanidad en 23 países, uno de Europa, llamado España, uno de África, llamado Guinea Ecuatorial, uno de Asia, llamado Filipinas, aunque ahí el idioma va de salida, y 21 de América. Todo eso es la hispanidad. Aquí estamos los 550 millones de dueños de la hispanidad. La forma en que hablamos, pensamos, amamos, comprendemos el mundo, 550 millones de personas. La tercera. Bueno, y como conclusión me parece magnífica, ¿no? Ese corte, porque ahí pues reivindica una vez más el mestizo, digamos, el que ha quedado al final como mayoría, digamos, en América, que es el mestizo, ¿no? Es ese cruce entre digamos, el español, digamos, o los europeos que llegaron ahí, de rango abolencio o de más reciente abolencio, y realmente el indio que quedó, el nativo americano que realmente siempre hubo allá, ¿no? Por lo tanto, digamos, esa reivindicación una vez más del mestizaje, esa reivindicación porque eso sí que me parece una reivindicación de verdad auténtica y blanca y buena, ¿no? Porque realmente todo lo demás, esas reivindicaciones, digamos, posmodernas que hay ahora, es que me parecen muy mezquinas y muy malas, de verdad, con muy mala raíz, ¿no? Con muy mala onda. Bueno, pues sí, retomando un poquito el curso. Y eso es una reivindicación que de verdad me gusta mucho y de esa conferencia lo que realmente más destaco, ¿no? Porque luego todo lo postmoderno y todo lo que de verdad que se hace hoy en día me parece como un flaco favor a los indios americanos, es decir, a los nativos americanos, mejor dicho, y un flaco favor también a los mestizos que hay hoy en día ahí, ¿no? A los que se reivindican como mexicanos y tal y cual, incluso es un flaco favor porque esa equidistancia, ese intentar reescribir las cosas de una forma tan naif y tan supuestamente blanca, pero que es muy oscura, ya le digo yo, no deja bien a nadie al final y hace que justamente se polaricen los bandos, ¿no? Que es lo que yo veo, por ejemplo, en América también, tanto defender su supuesta defensa a los negros americanos, esa supuesta, al final lo que crea son más comunidades, o aquí cuando es equidistancia, cuando hay un atentado terrorista aquí en Europa, por ejemplo, ¿no? Yihadista, ese constante de la izquierda posmoderna de buscar excusas, de buscar algún tipo de resquicio de razón por haber cometido el atentado, casi les dan la razón, casi entienden sus motivaciones, o aquí con la ETA, ¿no? Ese blanqueamiento de la ETA, y creen que con esto uno lo que hace es, digamos, limar diferencias y hacer que todo, digamos, sea más, digamos, que más armonioso, que se creen que con esto, digamos, tal, no, lo único que haces con eso es limpiar tu conciencia que está sucia, porque probablemente los que más promueven todo eso son los que no tienen superado para nada ni su racismo ni nada, y entonces lo que hacen es, limpiándose ellos la conciencia, digamos, de alguna forma, o limpiándose las manos, se creen que la suciedad desaparece. No, la suciedad sigue en el agua y la estás repartiendo, tu suciedad mental la estás repartiendo por todas partes. Y lo que estás haciendo es crear más comunitarismo. Porque ¿qué te crees que una persona de poca educación, cuando recibe ese mensaje, piensa? ¿Qué te piensas? ¿Que va a elaborar toda una teoría así abstracta pensando, ah, claro, entonces si me dan una excusa por el atentado que ha cometido un yihadista radical como yo, quiere decir que nos entienden, por lo tanto quiere decir que justifican, por lo tanto quiere decir que tenemos que seguir por ahí, tenemos que seguir polarizando más, tensando más la cuerda, porque hasta ellos mismos eh, entienden que los castigamos con razón, ¿no? Porque se lo merecen, ¿no? Eso es lo que entienden.
O sea, ¿qué os pensáis que entienden? ¿Que van a entender las complejidades y los matices que vosotros intentáis meter ahí en el discurso? No, no. Por lo tanto, por eso reivindico que un verdadero discurso es el que hace Zunzunegui. Eso es un verdadero discurso de unión y de paz, ¿no? Porque reivindica simplemente, pues esto. Ahí, por ejemplo, en América, reivindica que el mestizaje, es decir, no, no, somos mestizos, o sea, no es que tiene que haber un bando y otro, o un bando tiene que perdonar al otro, o el otro tiene que... No, 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 es que no hay nada que... O sea, la historia, cuando tú eres mestizo, y todos somos mestizos históricamente hablando, digamos, de alguna forma, eh, lo que tienes que asumir ese mestizaje. Entonces, si lo asumes, no tienes ningún problema. Lo malo es que cuando no lo asumes y quieres reivindicar todavía más las diferencias de tu comunidad comparada con la otra, de tu religión comparada con la otra, ahí viene el problema. Y cuando encima el que tú te quieres separar de él, de alguna forma te acepta la separación que le estás haciendo, pensando que esa magnanimidad va a ser buena, es justamente te carga de razón, o sea, cargas de razón al que se quiere separar de ti y al que quiere incidir en las diferencias. Por eso, por eso el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco está teniendo tanta hoja y los jóvenes se creen que es normal y que es bueno, porque claro, si una buena parte de la población española, que es toda la izquierda posmoderna prácticamente, todos los que votan PSOE, todo eso, que tienen ese pensamiento, tanto dentro de Cataluña como fuera, de que lo que hay que hacer es aceptar todas las diferencias que ellos quieren meter, las pocas diferencias que en realidad hay, porque son poquísimas, son matices, los quieren dar categoría de gran diferencia y hay toda una serie de gente que dice, no, no, claro, démosle a la categoría de gran diferencia, es que tienen razón, es que pobrecitos, es que claro, además con el daño que les hemos hecho en el pasado, tú no le has hecho ningún daño, gilipollas, tú no estabas, ni habías nacido cuando Franco intentó, digamos, de alguna forma reprimir el catalán. Entonces, ¿por qué tienes que ahora reivindicar que sí, que el catalán, que lo hablen, o sí, que chafen el castellano, que sí, que tienen razón, ¿no, coño? Pero si esto no es nada bueno, si esto acentúa diferencia y les cargas de razón para que ellos se crean que el catalán es algo especial y tal y cual. O sea, es absolutamente absurdo, ¿no? Justamente convéncele de lo hermoso que es ser mestizo, es decir, sentirse catalán y español, de lo hermoso que es hablar catalán y español. De eso tienes que convencerlos a un nacionalista. Tienes que decirle, pero sí, a ver, gilipollas, si aunque te llames López Puyol no es malo, es solamente señal de un gran mestizaje que ha habido en la península ibérica. Eres tan catalán como español, español como catalán, ¿qué más da? Eres fruto, o sea, si tú renuncias a una parte de tu historia, llámese franquismo aquí en España, llámese, y los catalanes, llámese la parte española que tienen en Cataluña y el País Vasco y lo mismo y tal y cual, y en América la parte española que tienen en América, o la parte, o al revés, o la parte nativa americana, lo que estás haciendo es crear diferencias y al final abogar a la violencia. Al final, tarde o temprano, eso se va a convertir en violencia. O en América, esa manía de, no, no, el negro se sigue, que reivindique su negritud, hombre, que se ponga rastas, si no, que se ponga rastas si quiere, pero no van por ahí los tiros. Es explicarle a este hombre, está muy bien, tío, eres negro y americano. Perfecto, tío, eres una cosa, un mestizaje, eres fruto, hijo de un mestizaje hermoso. O sea, no seas gilipollas. ¿Por qué te vas a llamar Alu Jabed, no sé qué, y me vas a llevar rastas para hacer ver que eres negro? Si ya lo veo que eres negro. Si lo bueno y lo bonito es que eres negro americano. Ahí está la gracia. Ya no eres negro africano. De hecho, si los negros americanos van a África, son rechazados muchas veces por los propios negros africanos. Porque tú ya no eres un negro africano. Es que eso lo tienes que entender. Igual que los vascos y los catalanes tendrían que entender que tú ya no eres. Hace muchos, muchos siglos que ya no puedes ser vasco, vasco o catalán, catalán. Eres hijo de un mestizaje con la raza ibérica y con Iberia, con los romanos, con todo. Y eso ha dado un fruto que es España. Y entonces eres español y vasco. Punto, y ya está. Y es hermoso. Y no tiene ningún problema. O sea, y a los árabes que viven aquí, que han traído su islam y tal y cual, pues lo mismo, eres fruto, ya, si tú vas a Argelia o Marruecos, ya no te van a recibir la gente local como un marroquí o como un argelino normal, aunque practiques el Islam igual que ellos. Tú ya eres europeo, de alguna forma, eres fruto europeo, vienes con tejanos, vienes con cosas que ellos no, que no es lo mismo, que no, por mucho, o sea, quiero decir que no insista, o sea, al revés, reivindica que eres un musulmán europeo, con todo lo hermoso que tiene esto. Pero no intentes retroceder al pasado para hacer ver que no, que a ti no te han impuesto la cultura y tal y cual. Y encima llegar, bueno, ya los que llegan ya hasta a cortar cargandas de la iglesia, ya ni te cuento, ¿no? Están totalmente zumbados, ¿no? Pero me refiero que no hace falta ni que vayas con hijab a la escuela para hacer ver que tú eres. Pues si no hace falta todo eso. Reivindica justamente que eres un fruto cultural nuevo, que eres, pues eso, esa cosa nueva, bonita, mestiza, un musulmán europeo. ¿Y qué más da? ¿Me entiendes? No, es que hay algunos que no, bueno, pues los que no lo aceptan, pues no lo aceptan, pero la mayoría de gente te está aceptando, ¿no?
estás viviendo aquí, estás practicando tu religión. Entonces, ¿por qué? Ya está, déjate. No me quieras reimponer tú lo tuyo, yo no te impongo lo mío, tú no me impongas lo tuyo. Vamos a imponernos mutuamente un mestizaje. Y si mañana Europa tiene que ser incluso islámica, pero si bien entendido como un mestizaje, pues estará bien. Ahora, si es por una imposición, por un retroceso, o por una violencia, ¿no veis que eso es un fruto podrido? Que no va a durar. que, que todo lo que se impone por la violencia y por la podridumbre intelectual esa y tal y cual, al final se revierte. Al final se va a revertir. El nazismo que duró 4 días. El comunismo duró un poquito más con la URSS, pero al final no duran. Esas imposiciones, esos monstruos que queréis crear no van a durar. Y esa mierda que quieren crear aquí en España Podemos y toda esta gente, si lo logran, no va a durar. Que sepáis que os va a explotar en la cara. Va a durar 4 días. Porque es una mierda artificial. Artificial. No tiene nada de bonito lo que queréis crear. En fin, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Una vez más agradecer al maestro Zunzu y realmente pues seguiremos con más vídeos. Agradecer también que veo que ese pequeño río de suscriptores pues no, de momento no para y la verdad es que es muy de agradecer y espero que sigáis con las mismas ganas y que sigáis apuntando y que os sigáis, que sigamos creciendo la pequeña comunidad ahí de locos pensantes. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima.